Bueno, a continuación, tenemos un tema del doctor Diego Alberto Molina Ramírez. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, internista e infectólogo de la Universidad Nacional. Ha laborado y lo hemos tenido que soportar, o lo tuvimos que soportar en el Hospital La María un tiempo. Ahora no labora con nosotros, siempre nos ha acompañado en el simposio, con mucho cariño lo hace, es de corazón, tiene alma del Hospital La María. Él nos va a hablar sobre aspectos prácticos de la coinfección TB y VIH. Diego, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el comité organizador de La María por invitarme y tenerme en cuenta para este evento. Saben que me gusta mucho y que me parece muy agradable venir. Yo cuando quise hacer esta charla, lo primero que nos preguntamos fue, pero bueno, ¿de qué hablamos? Coinfección TB-VIH. Y hay una cosa chévere y es que yo veo todos los pacientes del régimen subsidiado, muchos ustedes me los mandan, del régimen subsidiado y de 9PS, todos los pacientes coinfectados llegan a la institución en la que estoy ahorita, solamente trabajo en esas dos instituciones que aparecen ahí. Entonces veo que siempre hay algunos aspectos que causan dificultad, ustedes siempre mandan a preguntar algo, que cuánto dura, que cuánto lo dejamos, ¿cierto? Entonces básicamente en esos aspectos enfoqué la charla, en los aspectos que noto que más dificultades existen cuando veo los pacientes en mi práctica clínica, ¿de acuerdo? Para empezar, decirles que yo no tengo conflicto de intereses. Cuando uno tiene que hablar de tratamiento, pues esto es una cosa que debe quedar absolutamente clara en toda charla. No tengo conflictos de intereses con nadie, no soy speaker de ningún laboratorio. Todo lo que hago es lo que leo y mi práctica clínica, ¿de acuerdo? Esta es la diapositiva más importante y si aprenden esta diapositiva yo me doy como por bien servido, ¿cierto? Y el doctor Juan Carlos Cataño ya hablaba y tocaba algunos aspectos de aquí. Entonces, hay tres aspectos y esta diapositiva probablemente ya la han visto antes en charlas pasadas, siempre la reciclo. Entonces en esta diapositiva simplemente recordar que hay tres aspectos bien importantes que impactan la mortalidad. El tratamiento anti-TB, pero el tratamiento anti-TB en el momento oportuno tal como lo hablábamos. Dos, los medicamentos antirretrovirales. Esa es la otra cosa que impacta la mortalidad. Y tres, la profilaxis con trimestoprim. Si uno se aprende esas tres cosas y garantiza esas tres cosas en los pacientes coinfectados con tuberculosis VIH, probablemente impactará la mortalidad. Entonces, por favor, no lo olviden, ¿sí? Cada que vean los pacientes como mínimo deben tener esas tres cositas. Para los que todo es absolutamente claro, prolongar, nadie va a pasar un paciente a segunda fase teniendo una baciloscopia positiva al final de segundo mes, nadie va a pasar un paciente a segunda fase teniendo un compromiso del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Pero GESIDA deja abierta la puerta para una cosa bien interesante y una cosa que es bien frecuente para nosotros. En pacientes con bajo recuento del linfocito CD4, en los que no se prevea una respuesta inmunológica adecuada y en los que no se puede asegurar la toma del tratamiento antirretroviral, el tratamiento podrá prolongarse incluso hasta los 9 meses. ¿Y qué dicen las guías? Estas guías a mí me parecen bien importantes porque son las guías que aquí se aventuran a decir y aquí se atreven a decir un poco más de cosas. Aquellos son claros, mire, la segunda fase debe ser todos los días y eso es claro en esta guía. La segunda fase debe ser todos los días y la duración total del tratamiento debe ser de al menos 6 meses, ¿de acuerdo? Conclusiones grandes, el impacto de prolongar más de 6 meses el tratamiento anti-TB se soporta sobre todo en el riesgo de recaídas, no tanto en el riesgo ni de falla ni de muerte. El desenlace grande, cuando les damos a los pacientes más tratamiento, no vamos a esperar que se van a morir menos, ni que van a fracasar menos. Lo que hay que esperar es que probablemente fallan menos. Y aún no se demuestra un beneficio claro en la mortalidad, de nuevo, hace falta ensayos aleatorizados en virtud del tratamiento antirretroviral para ver qué pasa con respecto al tiempo.
Entonces ustedes dirán que en vez de decir cuánto tiempo iba a durar la cosa, como que vino a enredarlos más, ¿cierto? Entonces, definitivamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es simple. En noviembre del 2013 se reunieron 20 peludos en Bogotá y dijeron qué hacer y cómo se podía planear el tratamiento antituberculoso. Y desde noviembre del 2013, estas son las directrices del Ministerio Nacional de Salud y se deben seguir tal como están, ¿de acuerdo? La primera fase es clara ya para todos, 56 dosis todos los días. La segunda fase puede ser dada, no se preocupen, la intención es que esto va a aparecer en la página de la María con absoluta seguridad para que lo tengan. Y la segunda fase puede ser dada 3 veces por semana o puede ser dada todos los días. Lo que pasa, a todos los infectólogos nos gustaría todos los días, sin duda, y probablemente en una mini encuesta que hice antes de venir, llamé casi a cada uno de mis compañeros y les pregunté que cómo estaban dando la segunda fase y casi todos utilizaban fases diarias. El grave problema de utilizar fases diarias en Colombia es que usualmente no tenemos la presentación de 150-75. Y recuerden que está como el riesgo o el temor de la toxicidad hepática, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación clara, ¿cuál es? Sigan la guía nacional, que es una recomendación adecuada y ajustada definitivamente a la evidencia. Probablemente esto vaya a cambiar con el tiempo y en la medida en que los pacientes tengan más tratamiento antirretroviral y les podamos garantizar más tratamiento antirretroviral oportuno, lo que probablemente pasará es que nos empezaremos a correr más hacia los 6 meses que hacia los 9 meses, es lo que está demostrando la evidencia, ¿sí? Pero digamos que nosotros todavía estamos en escenarios de recursos pobres donde es difícil comprobar no solo el compromiso pulmonar sino extrapulmonar. Los pacientes por debajo de 200 CD4 probablemente tengan tuberculosis pulmonar, pero la extrapulmonar muchas veces nos quedamos sin comprobarla, ¿de acuerdo? Entonces a mí me gustaría que se fueran probablemente, si están en el primero, en el segundo e incluso en el tercer nivel de atención, donde uno se encuentra a veces algunas dificultades, tener más en la mente el escenario de 9 meses que 6 meses, y si la tuberculosis es exclusivamente pulmonar y estamos seguros de eso y ha iniciado tratamiento antirretroviral en el momento oportuno, probablemente nos podamos correr a 6 meses, ¿de acuerdo? Y finalmente, con respecto a la segunda fase, pues según la presentación que tengamos, según la disponibilidad que exista en el ministerio en determinado momento. Y hay una cosa importante y es que apenas nos estamos empezando a comunicar, ¿cierto? Todavía los programas de VIH y los programas de tuberculosis no nos comunicamos bien. Ojo, la comunicación impacta la mortalidad de los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que toca que las actividades colaborativas de TB y VIH que se vienen insistiendo desde hace una buena cantidad de tiempo, hace algunos años, pues ese tipo de modalidad, esas actividades colaborativas se deben fortalecer, ¿de acuerdo? Comunicarse mejor a los pacientes. El infectólogo no puede estar por allá escondido sin poderse comunicar con los médicos de atención, con los médicos del programa, ¿sí? Siempre estamos abiertos a todas las preguntas en el programa de VIH y en la León 13. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro esos 2 primeros aspectos, cuánto es la duración, cuál es la forma de administración de las segundas fases, ya entendieron realmente cuáles son las dificultades que hay con respecto a las segundas fases. Ahora hablemos de interacciones y de tratamientos anti-TB alternos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que hay algunos escenarios donde definitivamente no se puede dar HRZE. Uno quisiera que esos escenarios nunca pasaran, ¿sí? Pero digamos que hay algunos momentos en los que ustedes encuentran a los pacientes, le quitaron la rifampicina, quedó con moxifloxacina, le quitaron la isoniazida, quedó con moxifloxacina. ¿Qué hacer en esos escenarios? Entonces, los escenarios más frecuentes son, 1, efectos severos adversos al tratamiento antituberculoso, pero ojo, el RAS que no es severo no quiere decir que hay que cambiar a los pacientes. La hepatotoxicidad que no es severa no quiere decir que hay que cambiar a los pacientes, ¿de acuerdo? Otros oportunistas es otra razón por la que frecuentemente cambiamos el tratamiento de HRZE. Recuerden que la rifampicina, eso lo saben todos, es un potente inductor del citocromo P. Da rifampicina con itraconazol, que prácticamente es la única alternativa medianamente disponible y fácil en nuestro país y muy bien indicada.
la rifampicina es imposible la rifampicina es imposible administrarla con el itraconazol. Entonces, el escenario de coinfección HIV, tuberculosis, histoplasmosis es un escenario que muy probablemente en muchas ocasiones obliga a cambiar el tratamiento antituberculoso de primera línea, obliga a cambiar la rifampicina y a reemplazarla por moxi. Lo otro es que hay pacientes que vienen en esquema de terapia antirretroviral de rescate. Recuerden que casi todos los pacientes que vienen en terapia antirretroviral de rescate vienen con inhibidores de proteasa. Es que es raro encontrar un paciente en un esquema de rescate sin inhibidores de proteasa. Si va un inhibidor de proteasa en el esquema de rescate, ese esquema de rescate no se puede mover. Y si se va a mover, pues va a ser difícil, el paciente va a tener un alto riesgo de nuevo de fracasar a la terapia. Entonces, probablemente esos sean los eventos o las maneras más frecuentes en las que nos encontramos que hay una modificación en el tratamiento antituberculoso HRZE. Entonces, de nuevo, efectos adversos que realmente sean severos y que comprometan la vida, que tengamos otros oportunistas o que tengamos pacientes en esquemas de tratamiento antirretroviral de rescate. Esos son los escenarios que vemos con más frecuencia. Entonces, cuando tenemos esos tratamientos, yo lo que veo, me llega la hojita porque siempre mando a pedir la hojita la hojita del tratamiento anti-TB, la mando a pedir a todos los programas porque es la única evidencia que hay. Esa hojita hay que llevarla muy bien llevada, siempre la mando a pedir a todos los programas, pero lo que veo siempre es que hay muchas dificultades en las segundas fases. A todos los pacientes me los encuentro recibiendo moxifloxacina o levofloxacina de manera interdiaria. Y yo quisiera hoy que de aquí todo el que trabaje, bien sea en el programa de tuberculosis, bien sea en el programa de HIV, tenga eso claro, las quinolonas se dan todos los días, ¿de acuerdo? Poner a un paciente en el escenario de quinolonas interdiaria es peligrar la quinolona, ¿de acuerdo? Es poner a peligrar la quinolona y después de un mes de recibir terapia antituberculosa de manera inadecuada, recuerden que nos exponemos a un escenario de resistencia, ¿ok? Entonces, ¿y cuál es la razón? Que todos tengamos claro cuál es la razón por la que hay que dar terapia con quinolonas, bien sea levomoxi, que son las únicas aprobadas todos los días. La razón es el efecto posantibiótico. Miren que el efecto posantibiótico de las quinolonas es bien cortico y si ustedes lo comparan con el resto de tratamientos cuando están combinados, el efecto posantibiótico es mayor. Dar quinolonas interdiaria es una práctica inadecuada en los programas. Entonces, por favor, no lo olviden, la dosificación de levo y de moxi debe ser diaria, eso es bien importante. Ese es otro problema con el que nos enfrentamos. El otro problema con el que nos enfrentamos es el problema de los efectos adversos, y el otro problema de los efectos adversos, el más frecuente, es la hepatotoxicidad o la toxicidad dermatológica. Con respecto a la toxicidad hepática, recordar siempre esto, y es una cosa básica. La toxicidad hepática en orden de importancia es piracinamida, isoniazida, rifampicina. También el tratamiento antirretroviral puede ser hepatotóxico. Ya casi no utilizamos nevirapina, mejor dicho, la nevirapina quedó relegada en el escenario de la coinfección, quedó relegada al cuarto o el quinto lugar, ¿sí? Pero recuerden también que los antirretrovirales pueden ser hepatotóxicos y eventualmente cuando hemos utilizado rifabutina, que es un sueño ya, ¿cierto? Utilizar rifabutina es un sueño, por eso no hablé mucho de rifabutina, toca utilizarla en el escenario con inhibidores de proteasa, pues los inhibidores de proteasa también pueden ser hepatotóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, mire, esto es lo que yo normalmente hago, estas son las claves de manejo, ¿sí? Y estas claves de manejo siempre me han funcionado muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, si un paciente está en el escenario de una tuberculosis severa, una tuberculosis que le va a comprometer la vida, que la mayoría de las veces es o una meningitis tuberculosa o un compromiso miliar, ¿de acuerdo? Si los pacientes coinfectados están en ese escenario, ese es un escenario en el que toca plantear un tratamiento antituberculoso alterno. Toca idearse qué tratamiento antituberculoso le vamos a poner a ese paciente porque son escenarios de muy alta mortalidad asociada. Esos pacientes deben estar en un tercero o en un cuarto nivel de atención, ¿de acuerdo? Mire, el tratamiento usualmente por sí solo no debe ser hepatotóxico, entonces la segunda clave, siempre busque cofactores de hepatotoxicidad. No se queden que el tratamiento antituberculoso es la razón de la hepatotoxicidad, empiece a buscar hepatitis B, empiece a buscar hepatitis C. Si el escenario es
es adecuado para eso, busquen citomegalovirus. Si hay otro medicamento que sea hepatotóxico, ¿de acuerdo? Entonces, la hepatotoxicidad normalmente es multifactorial. ¿Okay? Se pueden corregir el resto de factores de riesgo que coadyuvan a la hepatotoxicidad y corregirlos y poder llegar de nuevo a HRZE. La meta siempre será llegar de nuevo a isoniazida, rifampicina y etambutol. Algunos expertos, y esto no está claramente descrito en la literatura, algunos expertos en el escenario de hepatotoxicidad proponen no reiniciar piracinamida porque el riesgo de fallo hepático es alto, ¿de acuerdo? ¿Cada cuánto se hace el monitoreo? Tome un perfil hepático cada 48 horas. Recuerde que el valor de ALT es quien define el escenario no de hepatotoxicidad. El escenario de hepatotoxicidad se define 3 veces con síntomas, 5 veces sin síntomas de elevación de la ALT. Recuérdenlo siempre. Siempre intente la reintroducción del tratamiento antituberculoso. Tener rifampicina y tener isoniazida en un tratamiento antituberculoso es una bendición, no lo olviden. Y la rifampicina casi siempre es un medicamento que puede ser incluido en el esquema después de la hepatotoxicidad de una manera exitosa. Entonces recuerden esas perlas, esas son las perlas que yo normalmente uso cuando estoy en el escenario de hepatotoxicidad. ¿Sí? Hay muchos regímenes para reintroducir, este es uno de ellos publicado en esa revista, pero ustedes encuentran la gran cantidad de regímenes que se puedan imaginar. Algunos empiezan el tratamiento antituberculoso de nuevo a dosis plenas, otros hacen un inicio secuencial del tratamiento, pueden encontrarse mil escenarios de inicio de tratamiento, ¿sí? Pero digamos que esto es lo que normalmente más utilizo yo, ¿sí? Algunos aspectos del tratamiento antirretroviral, que vienen cambiando un poquito, ¿sí? Que se someten a consideración. Primero, no hay duda, el efavirenz es la primera línea, ¿sí? Es el primer medicamento a hoy en el escenario de coinfección, tenofovir, entricitabina, efavirenz, no hay duda que esa es la primera línea. Ahora aparece el raltegravir. Hace algunos años, alrededor del 2009-2010, recuerde que hablábamos de efavirenz, nevirapina, hablábamos de que si utilizábamos inhibidores de proteasa, pues tocaba hacer el cambio a rifabutina. Sí, pero digamos que ahorita es claro, raltegravir es la segunda opción. ¿A qué dosis? Ahorita lo vamos a discutir en un trabajo que está recientemente publicado y se los voy a mostrar. ¿Sí? Nevirapina queda relegada, yo diría que a una tercera, cuarta opción. ¿Sí? Es poco probable poder utilizar nevirapina. El riesgo de toxicidad hepática probablemente se aumenta más. Los trabajos que comparan efavirenz y nevirapina, los pacientes con nevirapina tienen un poco más de tendencia a fallar al tratamiento, ¿sí? Con respecto a efavirenz. Y el otro escenario es el escenario de IP. El escenario de IP obliga a utilizar rifabutina, pero recuerden que utilizar rifabutina ahorita es un sueño. Prácticamente no hay disponibilidad de rifabutina hasta donde tengo entendido. ¿De acuerdo? Entonces esto salió ahorita en 2014 y la discusión grande es qué dosis de raltegravir utilizar, ¿sí? Y la razón es que de nuevo, la rifampicina es un potente inductor, ¿sí? No solo el citocromo P450, sino de otra vía metabólica por donde normalmente se metaboliza el raltegravir, ¿de acuerdo? Y de nuevo es capaz de inducir el metabolismo de raltegravir. De esto hay alguna literatura importante. Este es un trabajo publicado ahorita en Lancet Infection de 2014. Es un trabajo fase 2, por eso hay que tomarlo con pinzas, todavía la evidencia no es suficiente. Y aquí básicamente lo que hacen es utilizar el esquema TDF3TC, tenofovir lamivudina, no utilizan tenofovir entricitabina, utilizan tenofovir lamivudina, y básicamente dividen los pacientes en cada grupo hay alrededor de 50 pacientes, 49, 51 pacientes en cada grupo, y lo que hacen es que efavirenz a dosis de 600, raltegravir 800 miligramos cada 12 horas, o raltegravir 400 cada 12, que es la dosis usual. Y la pregunta que ellos quieren resolver es, ¿será que los pacientes con raltegravir fracasan más al tratamiento? Los pacientes les hacen seguimiento hasta las 48 semanas, se van hasta las 48 semanas, y básicamente la conclusión, cuando quieran por favor lo revisan, que es importante, la conclusión es que raltegravir 400 miligramos cada 12 horas, es decir, la dosis usual, puede ser una alternativa con respecto al efavirenz. El raltegravir, mire, el raltegravir es un medicamento excelente, se tolera muy bien, a los pacientes les gusta, no tiene todas las dificultades del efavirenz, no hay duda, solamente tiene un problema gravísimo y es que es tóxico para el bolsillo, no más, es el único problema que tiene el raltegravir, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda,
la conclusión grande hoy que queda en la mesa es que Efavirenz sigue siendo la primera opción, ¿de acuerdo? Y Raltegravir probablemente queda en un segundo lugar y la evidencia nos acerca cada vez a utilizar 400 miligramos cada 12 horas que 800 miligramos cada 12 horas, ¿de acuerdo? Este es básicamente un trabajo simple, Plus One del 2013. En este Plus One del 2013 lo que hacen es verificar qué es mejor, si Efavirenz o nevirapina. Yo creo que esta lucha probablemente ya está superada, sin duda Efavirenz es mejor en los esquemas que nevirapina, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué hacer con el paciente que no mejora? ¿Sí? El paciente que no mejora, quisiera desarrollar este tema más, pero yo creo que este tema es otra charla, ¿sí? Solamente traje esta diapositiva porque quisiera seguir, pero el paciente que no mejora tiene varias posibilidades. Mire, o es otro oportunista, o es un efecto adverso asociado a alguna de la medicación que está tomando. Probablemente pueda ser una tuberculosis resistente, probablemente, es el escenario de un iris o probablemente puede ser el escenario de una malignidad. Normalmente los pacientes se mueven en esos 4 o 5 escenarios que les tengo ahí. Y básicamente este ser nos ayuda mucho a todos, nos enseña mucho, ojalá nadie lo pasara por alto, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco mucho.